Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a estas nuevas jornadas. Son unas jornadas que están organizadas por la Mancomunidad del Embalse del Atazar. Por aquí estamos Sagrario, Adriana y yo, que soy Pilar. Faltan otras dos compañeras, pero es que ya sabéis que no paramos de tener actividades, ¿no? Y bueno, quería agradecer al Ayuntamiento del Barroco, no hay nadie aquí, pero bueno, sobre todo por la acogida y por la cesión de este espacio. Decir que estas jornadas, tengo que ceñirme un poco a la parte institucional, se enmarcan, no voy a hacer promo de todas las que llevamos, pero me entran ganas siempre porque ya van cerca de 20 jornadas divulgativas y están enmarcadas en un plan de sostenibilidad turística de la Mancomunidad del Embalse del Atazar, que está financiado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Comunidad de Madrid y la propia Mancomunidad. En esta ocasión, aunque ya hemos hecho otras jornadas dedicadas al patrimonio arbóreo, pues nada, lo hemos dado todo. Hemos organizado 4 jornadas dedicadas a los árboles y arboledas singulares. Y bueno, es que los árboles tienen tantas cosas de las que hablar. Ayer mismo me acordaba de uno de los grandes botánicos que he tenido la suerte de escuchar hace 2 meses, de Drenú, que decía: el conocimiento de los árboles es como un árbol en sí. El tronco es la biología y la biodiversidad y todas las ramas son todos los múltiples conocimientos que hay en torno a los árboles. Y decía, pues es que es verdad, nosotros nos hemos aproximado un poco a este mundo de los árboles. Hemos puesto el título, la verdad que estuvimos mucho tiempo diciendo, ¿qué título? Venga, pues singulares. Puede dar pie, de hecho ya ha habido alguna persona que me lo ha dicho, pero están todos catalogados, no tienen nada que ver con todos los árboles catalogados que tenemos en la... Bueno, todos, hablo como si tuviéramos una cantidad increíble, ¿no? Hay 200 y pico en toda la Comunidad de Madrid, pero no están catalogados con la figura de protección oficial que existe en la Comunidad de Madrid. No sé si sabéis que hay un catálogo regional que se creó en el año 1992, creo. Después, en el 2015, se amplió y se quitaron árboles, por desgracia, que ya no, que desaparecieron en ese momento. Pero bueno, son árboles que para nosotras, árboles y arboledas, pues tienen prácticamente todos los atributos que tienen esta categoría de árboles singulares: rareza, porte, funciones ecosistémicas, significado cultural, historia. Y bueno, perfectamente podíamos dejar ese título, pero que sepáis que no están catalogados a nivel oficial. Para nosotras son muy especiales, lo vais a ver a lo largo de todas estas jornadas. Y aparte de los valores naturales, biológicos, estéticos, nosotras siempre decimos lo mismo. Le queremos añadir el valor de la memoria y la sabiduría de las personas que han estado en nuestros pueblos y siempre, hoy no ha venido Emilio Blanco, que también nos iba a acompañar, está un poco pochillo hoy, pero mañana pensamos que estará con nosotros, pero él siempre dice también, son ejemplos de diversidad natural y diversidad humana. Nosotras lo sabemos bien en estos años de trabajo, a través de nuestras actividades participativas y nuestros paseos, que decíamos, en el trabajo de intercambio con las personas mayores, que decíamos, pero ¿qué árboles son especiales para vosotros? Se nos quedaban mirando, hija, especiales, ¿cómo que especiales? Son todos aquellos que han tenido alguna función o alguna utilidad. Entonces, nosotros hemos aprendido en este proceso, porque hoy presentamos aquí esto, pero bueno, es un proceso que también viene un poco de largo. Mañana lo vamos a ver bien en el Atazar, no sé si vais a acompañarnos o no, pero bueno, allí, por ejemplo, al hacerles esta pregunta, árboles especiales, pues nos hablaban, por supuesto, de las encinas centenarias y algunas milenarias que ahora ya no están, que desaparecieron, también los frutales. El otro día una pastora en Robledillo, al hacerle esta pregunta, decía, es que todos eran especiales porque todos tenían una función. Entonces, estas jornadas y todo lo que veis aquí de materiales que ya iremos hablando, también, al menos por nuestra parte, es un homenaje a todas estas personas que han cuidado de estos árboles. Es un patrimonio heredado que ha sido tan valorado por nuestros antepasados y tan maltratado a día de hoy. Me voy a permitir criticar un poco.
y al menos por nuestra parte también queremos poner nuestro granito de arena y contribuir a esta pérdida de la cultura que hay en torno al árbol y bueno, pues hacer también ese guiño, ¿no? ¿Y qué más os digo? Bueno, que al estar enmarcados dentro del plan de sostenibilidad turística, también todo lo que hemos querido hacer con el trabajo que presentaremos al final, pues es también mostrar el potencial turístico que tienen muchos de estos árboles solitarios acompañados de otras plantas, arboledas, en el entorno urbano y en el entorno de nuestra red de sendas locales, ¿no? Porque pensamos que también son una propuesta muy interesante y muy inspiradora para mostrar todas en estos paseos, hacer actividades turísticas, educativas y culturales a este conjunto de árboles, ¿no? que vamos a presentar. Y decir también, bueno, hoy estoy con muchas citas que me vienen a la cabeza porque han sido también mi inspiración, no solamente el territorio y las personas que hay aquí, pero grandes expertos y frikis de los árboles, aparte de los que vamos a presentar hoy, ¿no? Me venía a la cabeza también de Ignacio Abella, que decía: el que aprende a mirar y admirar a un árbol va a saber admirar al resto de los árboles y al resto de los seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, hay citas que las tengo que hacer hoy aquí porque las tengo muy frescas y muy recientes de haberles escuchado y lo que tenemos aquí a lo largo de 4 días son 4 jornadas con profesionales que, aparte del conocimiento profundo que tienen de los árboles, pues tienen esa sensibilidad. Yo creo que todos comparten esa sensibilidad y ese amor hacia los árboles y saben mirar y admirar a los árboles de manera diferente. Entonces, hoy empezamos aquí con los árboles singulares y la cultura del árbol y la presentación de un proyecto maravilloso que se ha hecho en el marco de este plan. Mañana tenemos un paseo por el Atazar para acercarnos a estos árboles desde diferentes miradas, y luego tenemos otras jornadas pues también pues con otros regalos, como el ilustrador botánico Nacho Sevilla, que bueno, ya lo tenemos por aquí, sus láminas y todo el material de eso hablaremos después, que por cierto, Nacho Sevilla también es como para citarlo, y aquí está Cristina, su hermana, porque el otro día viendo una presentación que hacía él de sí mismo, comparto 100% lo que decía, que más allá del conocimiento que tengamos de los árboles, que a mí me pasa un poco igual, me siento, aparte de que sea un trabajo y tal, me siento en la obligación de cuidar este paisaje, esta naturaleza y estos árboles que son un tesoro y son monumentos vivos. Entonces, bueno, comparto con Nacho esa presentación porque allá donde estemos, tanto en nuestros trabajos como vecinas y vecinos de la Sierra Norte, en este caso, yo donde voy intento transmitir también esta mirada, que no siempre tiene que ser con un conocimiento profundísimo. También agradecer a muchas de las personas que estáis aquí sentadas, porque en estos días me estáis compartiendo árboles que para vosotras y vosotros son especiales. Miro a Monse, que me ha compartido un fresno en Cabanillas, a Lola el otro día, que me compartía para ella un árbol, se me ponen los pelos de punta, un árbol muy especial. Anoche me llegó también algunos mensajes de María, una mujer que hace trabajos en los árboles, que está vinculada a la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. Entonces, bueno, que quiero decir que también es la idea, ¿no? Que haya aquí un poco de movimiento, ¿no?, en torno a los árboles durante estos días y aportar nuestro granito de arena. Y bueno, vamos ya al lío, que yo como me enrolle. Queríamos empezar de lo general a lo particular para presentar nuestro proyecto. Y vamos a empezar con los árboles singulares como seres excepcionales que son, y para ello contamos con la Asociación Micorriza, con Iván Maldonado. Ya su nombre dice bastante de ellos, ¿no? Es un nombre muy bien elegido de la relación que existe entre la naturaleza y el ser humano. Y bueno, pues yo Micorriza les sigo desde que empezaron prácticamente. Hacen muchas actividades de educación ambiental,
formación, sensibilización, participación y una cosa que me encanta de ellos es que hacen también conservación ambiental, ¿no? Que hacen, la lían parda, ¿no? Como la que vamos a liar aquí, esperamos el último día, ¿no? Una jornada de acción ambiental. Tienen también varias publicaciones, entre ellas, por no citar todas, tienen varias publicaciones de los árboles singulares, pero quizá por citar una de las últimas, tiene 55 olmos históricos en la provincia de Guadalajara. Y bueno, al igual que otros colaboradores que están por aquí sentados, que luego hablaremos, pues son los responsables del proyecto que vamos a presentar también que se ha realizado dentro de la Mancomunidad del Embalse del Atazar. Así que os dejo con Iván para hablar un poco de los árboles singulares. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Lo primero, quería dar las gracias a la Mancomunidad, a los municipios que la componen y especialmente a Pilar por haber considerado, ¿no?, la participación de la Asociación Micorriza. Ya nos ha puesto ahí una serie de adjetivos, muchas gracias, en la participación en este proyecto. Y antes de comenzar quería pedir dos disculpas, ¿vale? Dos disculpas. Una de ellas es, si habéis leído el programa, ponía que hoy tenía que estar aquí mi compañero Osian de Leiva. Entonces la primera disculpa es para él porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy estábamos como asociación, invitados a un montón de actos y debido a que otro compañero no ha podido asistir al Congreso Europark en Picos de Europa, pues nos hemos tenido que organizar. Y al final hemos decidido que sea él el que fuera a Europark y yo viniera aquí a la Mancomunidad. Así que disculpas por la parte de Osian. Y la otra disculpa es mía, porque, como he dicho, este tema, aunque yo soy miembro de la Asociación Micorriza y trabajo en la conservación y la protección del medio ambiente, mi labor es otra. Entonces, si meto algún gazapillo o alguna cosa, pues que se me disculpe porque no soy el profesional o no tengo el expertise que tiene Osian en este tema. Y bueno, ya nos ha presentado Pilar, somos la Asociación Micorriza. Quiero enmarcar un poco, porque ya lo ha hecho ella, pero quiero enmarcaros porque en esta presentación no vamos a ver árboles de la Mancomunidad todavía. Eso lo vamos a dejar ahí con la cosilla para luego cuando se presente la guía y alguna sorpresa más que hay, lo vamos a dejar un poco para la segunda parte. Esta es una presentación más general que lo que nos va a dar es un marco normativo para conocer, cómo identificar, cómo conocer y cómo proteger los árboles singulares. Y para empezar siempre nos gusta hablar un poco de quiénes somos, muy brevemente, qué es la Asociación Micorriza. Ya Pilar daba unas claves, el nombre, ¿no? Ya creo que os evoca a todos, ¿no? ¿Qué os evocan las micorrizas? ¿O qué son? Sabéis qué son las micorrizas, ¿no? ¿Sí? Bueno, no es un test, ¿vale? La micorriza es una relación simbiótica entre un hongo del suelo y una planta, en la que ambos obtienen un beneficio, ¿vale? El hongo, las raíces de la planta albergan al hongo, lo protegen, y entre ellas el hongo, digamos que coloniza las raíces, y entre ellas se produce un intercambio de nutrientes. Es un mutualismo, ¿no? O sea, una relación simbiótica de favorecimiento entre los dos organismos. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con vosotros? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue un paralelismo de cuándo empezamos. Cuando empezábamos éramos un grupo multidisciplinar de jóvenes recién egresados, o sea, recién titulados, hijos de la crisis, como nos llamamos, de la crisis del 2008, que se alargó hasta el 2012, preocupados por el territorio. Entonces veíamos que la intervención, que el territorio requería de ciertas intervenciones que si las hacíamos, pues no iban a ser solo beneficiosos para de lo que estábamos haciendo, sino que también al final nos iba a beneficiar a nosotros y a la sociedad en general. Entonces de ahí surgió esa palabra de micorriza. No sé si veis bien la pantalla, porque está un poco lejos y he estado tocando un poco. Como voy a poner imágenes, pues me gustaría que si alguien no las ve, que lo diga y las enfocamos.
Y bueno, muy breve, ¿no? Aunque somos una entidad de carácter nacional, surgimos en la comarca de Molina y es donde, en Molina, Aragón, ¿vale? En Guadalajara, y es donde desarrollamos nuestra acción principal. La mayoría somos, pues, nos hemos criado en el territorio, o si no en la zona de Molina, en la zona de Sigüenza, y el resto de compañeros pues siempre han tenido una relación con el territorio, porque eran veraneantes o porque tenían familiares. Y bueno, ahí es donde empezamos. Y como he dicho, éramos un grupo multidisciplinar y siempre lo que intentamos en nuestros proyectos es aportar una visión holística, ¿no? Más integradora. Es verdad que a veces que hay acciones, hay actividades que son muy técnicas o que están enfocadas, dependiendo de para qué sean, tiene una parte técnica, pero nosotros siempre intentamos, yo creo que un poco también por nuestras titulaciones, la mayoría de nosotros somos licenciados en medio ambiente, intentamos que incorporen otros factores, no solo los ambientales, sino también los sociales, los económicos, y por qué no interpelar a veces a otros actores del territorio que a lo mejor que en ese proyecto, en esa acción, pues no se contemplaban de inicio. Y utilizamos, pues bueno, aparte de la tecnología, ir avanzando con la tecnología y demás, nos amparamos también mucho en el diálogo intergeneracional y nos ha ido acompañando desde el inicio. Creemos que es clave, ¿no? Conservar, tener el conocimiento de las personas mayores de nuestros territorios y conservar ese patrimonio inmaterial, ¿no? que está en la cabeza de muchos, que se puede perder en breve. En definitiva, lo que hacemos es intentar transformar a la sociedad para hacerla más respetuosa con el entorno. Y ya terminando, pues bueno, estas son las 4 líneas principales en las que enmarcamos nuestros proyectos y nuestras acciones. La de patrimonio cultural, aunque lo venimos haciendo de siempre, nuestros proyectos muchos tienen relación con el patrimonio, pero ahora últimamente de forma más incipiente. Y para continuar, pues os vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Qué es un árbol? Porque estamos aquí hablando de los árboles, pero ¿qué es un árbol? ¿Alguien se anima a dar una definición así? Nada, una cosita breve. ¿No? No es un examen, que esto es. Pues bueno, la definición de el árbol, dependiendo de donde consultemos, ¿no? Podemos tener una definición más general, no vamos a entrar en tecnicismos, una definición más general que la que encontramos en la RAE, la que podemos consultar en el diccionario, que es esa planta de tallo leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. O podemos tener una definición un poco más técnica, ¿no? Que es la que encontramos en el diccionario forestal de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. Que ahí, pues si veis, ya introduce otros elementos para diferenciar al árbol, incluso hace categorías, ¿no? en base a la altura, que bueno, podemos diferenciar si son o no correctas, porque no tiene por qué darse que un árbol a partir de 7 metros sea un árbol y si no es un arbolillo, pero bueno, podríamos entrar, pero simplemente esto es para enmarcaros en que al final un árbol es un elemento del paisaje, un elemento vivo que tiene diferentes partes, ¿no? Y es lo primero que necesitamos para hablar de los árboles, identificar ese elemento. Muy breve, ¿no? Serían las raíces, que siempre además son el gran olvidado. Las raíces son las grandes olvidadas cuando hablamos de los árboles, porque claro, lo que vemos es el tronco y la copa, pero nos olvidamos de las raíces, y a veces las raíces son más viejas que el árbol que estamos viendo en la superficie. Entonces, pues bueno, esto es una anatomía muy breve de lo que es un árbol. Luego Mario nos contará más en detalle temas relacionados con los árboles. Y otra pregunta, y diréis, qué pesado este tío, ¿no? Con las preguntas. ¿Qué es un árbol singular? Porque claro, hemos visto los árboles, pero ¿y por qué algunos son singulares y otros no? Comentaba Pilar que una señora le decía que todos eran especiales. Pues es verdad. Lo que pasa que al ser humano, pues como siempre, nos gusta categorizar para tener las cosas, porque si no nos perdemos, tenemos que categorizar, pues bueno, nos gusta meter las cosas en cajones. Un árbol singular. Os traigo aquí la definición de la normativa autonómica, ¿no? Depende de dónde la consultemos, pues va a tener unas connotaciones u otras, unos aspectos u otros, pero más o menos comparten las mismas características. Y un árbol singular es aquel ejemplar de flora destacado por características extraordinarias y diferencia entre rareza, edad, tamaño
o valor histórico, o no tiene por qué tener ni lo uno ni lo otro. O sea, un árbol singular puede ser grande, pero no tiene por qué tener edad. Puede ser un árbol antiguo y puede ser pequeño. O puede tener un valor histórico. ¡Ay! Se cayó una imagen. Un valor histórico o científico. Pero lo que sí que es importante es que es un elemento que merece especial protección, porque lo vemos, ¿no? Hay algo en él que nos dice que ese individuo merece una especial protección. Y por eso a mí me gusta mucho poner una frase de Facundo Cabral que dice: me gusta el árbol porque es el único que cuando se muere se nota que falta. El hombre se muere y lo reemplazan. Los árboles, como no se mueven del lugar, cuando no están nos acordamos de ellos. O sea, es dura la frase, pero es verdad. Las personas vamos, venimos, pero los árboles, cuando dejan de estar, te acuerdas porque estaba ahí, ¿no? Y es como, tenía algo que le hacía, por eso decíamos que le hacía especial. Y referencias históricas a los árboles en la literatura encontramos muchas, pero no como árboles singulares, ¿vale? La definición de árbol singular es mucho más moderna. Pero si nos podemos a revisar, pues por ejemplo, la primera obra escrita de la humanidad, que es la epopeya de Gilgamesh, ya hablaba, ¿no?, de que Gilgamesh profanó un bosque sagrado, poblado de árboles viejos. O sea, ya estaba dándole ciertas características a los árboles y las arboledas. Ya se veía que tenían una importancia, ¿no?, para las sociedades de aquel entonces. El Deuteronomio también pues habla: destruiréis eternamente todos los lugares donde las gentes que vais a desposeer han dado culto a dioses, sobre los altos montes, sobre los collados. O sea, ya daba connotaciones de divinidades y demás a los árboles. En España, por ejemplo, encontramos referencias romanas que habla y a los lagos de Tugonto y de Turasia, y a los vados purísimos de pequeña Teutonisa, y el encinar sagrado de Buradón, por el que anda incluso el viajero perezoso. Ese encinar no se sabe dónde está. Se dice que podría ser un encinar que estaba próximo al Moncayo, ¿no? Pero no se sabe si estaba en Soria, si estaba en Teruel o en Guadalajara. Bueno, con esto lo que queremos mostraros es que la literatura, bueno, aquí vienen muchísimas referencias más, que ya en la antigüedad se daba valor al patrimonio arbóreo, porque eran elementos que estaban ahí y con los que nos relacionábamos de una forma o de otra, ¿no? Y se quería dejar reflejado la importancia que tenía. Por eso muchos de ellos pues habla de bosques sagrados o del gran árbol viejo y demás. Y esto ya es mucho más moderno. Esto es una referencia a revistas la ponemos porque a nivel nacional son artículos o son personas notorias que empezaron ya a publicar artículos que supusieron el germen de las normativas y de las leyes que posteriormente vinieron, y que ponían de manifiesto la necesidad que teníamos de ir identificando, catalogando esos elementos arbóreos singulares o esas arboledas de nuestro territorio. Por ejemplo, Rafael Giannini, en algunos árboles y arbustos de la provincia de Valencia, es considerado como el primer catálogo de árboles de la península ibérica, ¿no? Si entramos ya a nivel legislativo, ¿no?, pasamos a lo que es la legislación. La primera referencia que tenemos que hacer es al Real Decreto de febrero de 1917, ¿no?, que es el concerniente a los parques y sitios nacionales. Es el decreto que pone ¿cómo sale la palabra ahora? Sobre el que se transpone la ley anterior del 16 de parques nacionales. Y en él dice: igualmente deben catalogarse los árboles que por su legendaria edad, como el drago de Icoz, por sus tradiciones regionales, como el pino de las tres ramas, junto al santuario de Queral, o por su simbolismo histórico, como el árbol de Guernica, gozan ya del reposo popular. O sea,
esta ley lo que dice es que hay que empezar a conservar y proteger de forma especial esos individuos porque ya están integrados en la tradición, en el conocimiento de los pueblos. Y lo que hace es, esta ley lo que insta es a los jefes de servicio, a los jefes forestales de servicio, a empezar a realizar esos catálogos, esa identificación de elementos, de árboles y arboledas notorios o de cierto porte en los territorios. Y supuso el germen posterior para lo que fueron los monumentos naturales de interés nacional. Si seguimos avanzando en la legislación, si os aburro, me decís, y si queréis hacer alguna pregunta o algo, paramos. Nos pasamos al reglamento de montes del 62, ¿no? En él, este desarrollaba, esa es la palabra que no me salía, en el anterior desarrollaba la ley de parques nacionales y este en concreto desarrolla la ley de montes del 57. Y en él redefine la figura que ya habíamos hablado de monumento natural de interés y incorpora en ella a los árboles gigantes. Esos monumentos naturales no son solo árboles, ahí lo veis, ¿no? Son elementos particulares del paisaje, una cascada, un valle, un peñón, una montaña, ¿vale? O sea que es una figura mucho más amplia. Si continuamos con la ley de conservación de los espacios naturales y flora en el 89, aquí lo que hace es que vuelve de nuevo a redefinir la figura de monumentos naturales y le quita la parte de interés nacional. Y los llama monumentos naturales, son espacios o elementos de naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial. Esta ley lo que hace es que sean las comunidades autónomas las que empiecen a transponer sus propias normativas y a identificar esos monumentos naturales en sus territorios. Y bueno, vamos a poner ejemplos, ¿no? Porque estamos hablando aquí de normativa, pero no hemos puesto ejemplos. Aquí tenéis este en concreto es monumento nacional, pero no sé si lo conocéis, yo todavía no tengo la suerte de haberlo visitado, es el Drago de Icod de los Vinos, monumento nacional en 1917, es el drago más grande y más longevo de esta especie que existe. Y además, pues bueno, relacionado con un poco el proyecto en el que estamos, también es un ejemplo, ¿no? Porque es, junto con el Teide, yo creo que es uno de los símbolos del turismo canario por excelencia. Y además, en concreto, también es un buen ejemplo de implicación de la Administración para su conservación y protección. ¿Por qué? Porque vieron que era un elemento que traía turismo al territorio, que tenía interés. Hasta los años 90, no sé si veis, hay un cochecito abajo en la derecha, pasaba una carretera a su alrededor y claro, en los años 90 ya el tráfico cada vez era más incipiente y empezó a dañarse. Entonces el Ayuntamiento de Icod de los Vinos decidió retirar la carretera y generar un parque en torno al drago. Bueno, y además pues le han hecho una serie de medidas para protegerlo, lo han limpiado por dentro, tiene ventiladores que mueven el aire para evitar que se generen podredumbres. Bueno, es un ejemplo de conservación. Lo llaman drago milenario, ya los guanches, ¿no? Ya lo veneraban, pero no se sabe exactamente qué edad tiene. Está datado entre 800 y 1000 años porque los dragos no tienen anillos de crecimiento. Otro ejemplo que seguro que conocéis es el árbol de Guernica, ¿vale? Que hablaba la normativa, como veis, la ley ya lo nombraba. Este individuo, el árbol de Guernica, no es característico por su longevidad, porque además ha tenido varias reposiciones a lo largo de la historia, sino por su relación histórica con el ser humano. Yo creo que es el símbolo por excelencia de las libertades del pueblo vasco, ¿no? Y además su figura todavía se engrandeció más con los fatídicos bombardeos del 36, cuando quedaron en pie, casi lo único que quedó en pie en Guernica era el árbol y la casa de juntas, ¿no? A él venían los reyes de Castilla, iban a hacer juramentos sobre las libertades del pueblo. Bueno, aquí tenéis una evolución de lo que ha sido los diferentes reposiciones del árbol padre, que duró hasta el 742, después, no sé si veis bien,
lo repusieron con otro, que es el que fue llamado el árbol viejo, el árbol hijo, que duró hasta el 2004, y luego las diferentes sucesiones de clones del último, creo que son, del árbol hijo. A mí hay un dato ahí, o sea, si analizáis, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es la duración, la longevidad de las diferentes reposiciones, ¿no? Cómo van disminuyendo, y yo estoy seguro que si cruzamos con la evolución de la revolución industrial y tecnológica que hemos tenido, o sea, es daros cuenta cómo el árbol padre llegó a tener más de 350 años y a día de hoy siguen reponiendo cada vez los individuos. O sea, es algo... Pero bueno, ahí sigue siendo, es un elemento característico del pueblo vasco, y de hecho, pues bueno, el árbol viejo lo tienen ahí con su Capitolio en un parque por la simbología y la relación que tiene con el pueblo vasco. Por si no conocíais a mi compañero Xian, pues ahí lo tenéis, ahí abajo. Este es el general Sherman, que es la secuoya más grande está considerado el árbol más grande del mundo volumétricamente, ¿vale? Está en el Parque Nacional de las Secuoyas, en California, y bueno, para que os hagáis una idea de la altura, fijaros, o sea, estamos hablando que tiene más de 83 metros. Como he dicho, es el árbol volumétricamente más grande del mundo. No es el más antiguo, aunque está datado en 2200 años, no es el más antiguo. Hay otros que son más viejos, que son el gran abuelo, que creo que está en Chile, y el árbol de Matusalén. No sé exactamente las especies, ¿vale? Uno es un pino y el otro es no me sale ahora, también es de la familia de las secuoyas, y bueno, fijaros la edad que se considera que tienen. Uno de ellos, creo que es el gran abuelo, está protegido y creo que no se puede visitar, o lo tienen como... o sea, que está en un paraje que no dejan visitarlo para poderlo conservar. Y bueno, esto es el panel que hay de información a los pies del general Sherman. El nombre le viene de un líder militar de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, ¿vale? Que simplemente porque es un cartel curioso, ¿no? Donde hacen una comparativa del árbol, pues con datos, cuánta agua entraría en su tronco, qué tamaño tiene dependiendo de la altura. Bueno, es un cartel curioso. Esto no sé si lo conocéis, porque claro, cuando hablamos de árboles, o sea, siempre hablamos de individuos, pero a veces no hay un individuo que destaque, pero sí que destaca en sí la masa. Entonces, por eso también hablamos de arboledas singulares. Es verdad que no están recogidas como tal en la normativa, sino que la normativa recoge los árboles, pero sí que nos gusta hablar también, pues, de las arboledas, porque en sí componen un conjunto que es merecedor de conservación, bueno, que es de singularidad, ¿no? Este es el hayedo de Montejo. Aparte de ser patrimonio de la humanidad, pues bueno, tiene otras figuras, ¿no? de reconocimiento, y es junto con su homónimo, ¿no? En la provincia de Guadalajara, que está el hayedo de la Tejera Negra, pues son los dos hayedos más meridionales que tenemos en Europa, ¿no? En el continente europeo. Y aparte, bueno, es una formación boscosa de hayas y acompañado de otro cortejo de especies también singulares. Y otro ejemplo de formación, no sé si la conocéis, es el palmeral de Elche. Es el palmeral más grande de toda Europa y uno de los más grandes del mundo en contorno urbano, ¿vale? Y también es patrimonio de la humanidad, me parece, en el año 2000. Y aparte de su importancia botánica, ¿no? También tiene una relación histórica, porque los canales de riego tienen un complicado sistema de riego de origen islámico, ¿no? Pues bueno, son ejemplos también de que no solo a veces miramos a los árboles, a un individuo solo, porque en estos casos no destaca a quién cojo, si no destaca ninguno, son todos iguales, cojo al conjunto, ¿no? Volvemos otra vez a la normativa, hemos pasado de la antigua y ahora ya volvamos un poco a la más actual, ¿no? A la que está más en referencia. La ley del 42 del 2007, que es la del patrimonio natural y de la biodiversidad.
vuelve de nuevo a redefinir un poquito lo que son los monumentos naturales. Y ahí, antes hablaba de árboles grandes o árboles gigantes, ahora dice que también se consideran monumentos naturales los árboles singulares y monumentales, aparte de todo el resto de formaciones y elementos que considera monumentos naturales. Y lo mismo, la competencia para declarar esos monumentos naturales sigue siendo de las comunidades autónomas. Ahí traía un ejemplo del anterior, de los monumentos natural de interés nacional, que es la Peñas del Arcipreste de Ita, aquí en la Comunidad de Madrid. Estos son ejemplos de diferentes monumentos naturales que han ido declarando las comunidades. Como veis, pues no son todo arbóreos, obviamente, ¿vale? El arrecife de Barrera de Posidonia, la cascada del Hueznar, el monumento natural de los glaciares pirenaicos, la mina de la Jayona en Badajoz. Cada comunidad, como hemos dicho, las competencias de ellos, toma las determinaciones de declarar diferentes monumentos naturales. En cuanto a los botánicos, pues los más destacados, bueno, ahí tenéis, son datos, ¿no? Castilla y León cuenta con 416 ejemplares protegidos. Luego, la conservación o la protección se transfiere a diferentes mecanismos, ¿no? Como pueden ser los catálogos, que hablaba antes Pilar, el catálogo de especies amenazadas, o diferentes normativas ya también autonómicas. Aquí en la Comunidad de Madrid, como hemos dicho, hay un catálogo con más de 200 árboles y, por ejemplo, resalta uno que os traigo aquí, que es el ahuehuete del Parque del Retiro, ¿no? Que es considerado el árbol más viejo de la Comunidad de Madrid. Tiene, no sé si son entre 360 y 400 años. ¿Vale? Seguimos con la normativa. Hemos pasado, ahora pasaríamos a la autonómica, ¿no? Como hemos dicho, que la ley se desarrolla, pero es competencia de las comunidades autónomas el transferirla. ¿Dónde estamos? Comunidad de Madrid. ¿Qué tenemos? ¿Qué normativa de referencia tenemos? La ley del 91, que es la de regulación de fauna y flora silvestre de la Comunidad de Madrid, que en el capítulo 2 hablaba de lo concerniente a las especies autóctonas protegidas y determina, ¿no? Es la que inicia el catálogo regional de especies amenazadas, donde se incluyen estos los árboles singulares. Posteriormente, en el 92, pues bueno, se aprueba, ¿no? Ese catálogo regional donde se incluyen una gran cantidad de especies de flora y fauna, y entre ellos lo que se determina lo que es la categoría de árboles singulares con la definición que hemos puesto al principio. Si seguimos con la normativa, pasaríamos a la orden del 2015, es la orden más reciente, y es donde se modifica ese catálogo regional de especies amenazadas de flora y fauna. Y como ha dicho Pilar, se quitan y se ponen nuevos del anterior, ¿no? En concreto, se establecieron 280 ejemplares de 56 especies diferentes, pero se incluyeron nuevos, pero se retiraron unos 43, pues porque esos árboles o ya habían muerto o habían perdido la característica que los hacía singulares. Y ese es el hito que podéis encontrar, el hito, el mojón, como lo queramos llamar, que la Comunidad de Madrid coloca con una numeración, no se ve bien ahí, pero es con una numeración que coloca al pie o cerca de los elementos, de los árboles que están incluidos en el catálogo. Y esta normativa que hay aquí abajo, que es la de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, excluye a los árboles singulares de su competencia, pero la hacemos referencia a ella porque es interesante, porque dice que sí que transfiere la responsabilidad a las personas que alberguen, porque muchos de estos árboles se encuentran en territorio privado, muchas veces, transfiere la responsabilidad a las personas de comunicar a los propietarios de esos terrenos, a las administraciones, el estado sanitario en el que se encuentre el árbol, ¿vale? Y bueno, estos son los ejemplos que tenemos en la mancomunidad, dentro de los árboles singulares incluidos en el catálogo, ¿no? La salguera del Molino del Villar está decrépita, ¿no?
La salguera del Molino del Villar, ¿vale? Bueno, pues esas características son las que encontréis cuando entráis al catálogo en internet. Os viene el mapita, os viene la imagen, os viene algunos datos para incluso llegar hasta él y algunos datos de tamaño del árbol. Este que creo que no lo conocéis y que no lo habéis visto nunca, me parece, la gente de aquí del municipio, que es el fresno del frontón. Ay, ¿veis? Esto es lo que... O soy yo, se ve borroso, ¿no? Yo lo veo borrosísimo. Bueno, lo vamos a ver tomando café. Vale, a ver si se ha mejorado. Bueno, el fresno del frontón también, que es bueno, pues considerado un árbol singular dentro del catálogo de la Comunidad de Madrid. Como veis, tenemos una dehesa espectacular, pero bueno, se ha seleccionado uno. Aquí lo que merece la pena de esta dehesa es el conjunto en sí, pero han querido dar valor a uno. Y este, que además está por ahí en las ilustraciones, no, este no está en las ilustraciones, perdón, no. Está en la guía, sí, que es la encina de las cercadillas. Está en concreto, por ejemplo, esto está en terreno privado y de hecho no sé por qué en el catálogo no tienen tomadas medidas. Si entráis a su ficha viene sin medidas de tamaño, altura y demás. Pero sí la tienen medida los técnicos. Sí, también la multiplican, luego todos la replican, sí, pero que en el catálogo, por ejemplo, aparece sin medidas. Y bueno, hemos visto que la normativa los protege, tanto a nivel estatal, autonómico y demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que los árboles singulares, por lo que sea, tienen importancia, ¿no? ¿Y qué es lo que les hace característicos y que los conservemos? Bueno, pues su valor ecológico y científico, ¿no? Al final son individuos que por su porte, su tamaño, su edad, pues tienen unas características genéticas que les hacen interesantes, ¿no? para la ciencia, para los científicos, ¿no? y que merece la pena muchas veces conservar, ¿no? Conservar genéticamente. Son refugio biológico, muchos de ellos por su gran porte y demás, incluso generan microhábitats en su interior, entonces albergan muchas otras especies. Y pueden suponer un interés científico por la rareza botánica que conforman. Son elementos del paisaje, ¿vale? Elementos estructurales, porque muchas veces están ubicados en cruces de caminos, próximos marcan indicaciones de orientación, están próximos a elementos patrimoniales como ermitas, iglesias, puentes y demás. Entonces, incluso algunas veces pues, que son ejemplares más antiguos que el propio monumento, que la propia estructura. Tienen muchos de ellos una relación muy estrecha, ¿no? Con la cultura, con la historia, con la sociedad, con las tradiciones. Aquí tenemos una dehesa que se trasmocha, ¿no? Es una práctica tradicional de poda, con lo cual están vinculados con nosotros, con la historia, con los antepasados, tiene un valor etnográfico notable. Y en muchas ocasiones pues son centros también de reunión, son centros, como veíamos el árbol de Guernica, centros, o sea, lugares más importantes, ¿no? que algún edificio donde se hace un juramento. Sino un juramento, siempre se dice que un juramento bajo un árbol está como es más consagrado, es más, porque está ahí el árbol que lo va a conservar, ¿no? que va a ser el que vele por ese juramento. ¿Y por qué no? Y en un poco en lo que estamos aquí, lo que hablaremos luego esta tarde, son elementos a día de hoy incorporados como desarrollo sostenible o desarrollo turístico, ¿no? En ese incipiente turismo, o sea, en ese turismo verde o turismo de naturaleza que va buscando a estos elementos en el paisaje. Y nos gusta poner esta imagen. Esta es una encina centenaria de un pueblo de Guadalajara que el ayuntamiento tuvo que cortar porque bueno, pues tuvo que hacer un edificio y no les quedó más remedio que cortarla, pero le pedimos una rodaja. Esta rodaja está situada en un parque, pues lo típico, ¿no? Con su metraquilato para protegerla y con diferentes
diferentes datos históricos, tiene unos 250 años, pero ¿por qué la ponemos? Porque cuando hablamos de árboles singulares parece que, como hemos visto el drago canario, que es gigante, ¿no? O la secuoya, el general Sherman, siempre se nos suele venir a la cabeza grandes árboles, fuertes, vigorosos y demás. Pero fijaros, esto es una encina centenaria, su interior es como las personas, al final el tiempo, la edad, las condiciones los dañan. Entonces con esto queremos decir que hay que respetarlos porque al final, aunque parezcan fuertes por dentro, también sufren afecciones y más hoy en día con toda la contaminación y diferentes factores que les pueden alterar. Entonces, ahí pues veis diferentes oquedades que tenía el tronco en su interior que no se apreciaban externamente y cuando lo cortaron pues se vieron de diferentes daños que ha ido teniendo y que él mismo pues ha ido protegiendo. O sea, que aunque sean singulares y sean grandes, también hay que protegerlos. Y ahora entraríamos, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Porque ahora vamos a entrar en la parte de cómo realizar, ¿no?, ese trabajo, cómo lo venimos realizando en la Asociación Micorriza, ese trabajo de identificación y búsqueda de elementos singulares. Lo primero es un trabajo bibliográfico, una revisión bibliográfica de cartografía, de archivos históricos de imágenes, bibliografía, porque muchos documentos escritos hacen referencia a elementos arbóreos o arboledas que estaban en el paisaje, en el territorio. Preguntar a la población local muchas veces no solo por conocerlos, sino también por ubicarlos. A veces estos árboles están en lugares de difícil acceso o lugares concretos, y también por conocer si hay una tradición vinculada a ellos, algo cultural, algún valor, o lo plantó alguien y tiene una historia, porque muchas veces muchos árboles que han perdurado hasta hoy en día tienen una historia, porque esta es la noguera que plantó mi abuelo en no sé qué año y se sigue manteniendo y ya el pueblo la conserva, ¿no? Localizarlos en campo, una vez que ya los hemos identificado y ubicados en el mapa, hay que localizarlos en el campo para ver si ese individuo que estoy viendo en un GIS, en un sistema de información geográfica, en una imagen de satélite, está en el campo o no. La toma de medidas, aquí podemos entrar en detalle de si es más exhaustiva o menos exhaustiva, dependiendo un poco también del trabajo final, ¿no? Si lo que vamos a hacer es un inventario, por ejemplo, o un censo de árboles, simplemente por tener el conocimiento, no es tan relevante la toma de datos. Tomamos unos datos básicos: altura, perímetro a la altura del pecho, perímetro a la altura del techo, la altura, la densidad de la copa. Anotamos ciertas características que podamos ver en el entorno. Si ya vamos a hacer un trabajo científico, un trabajo más en profundidad, pues podemos aumentar el número la toma de datos de ese individuo y hacerla un poco más exhaustiva. Y luego hay que diferenciar entre inventario y catálogo, ¿no? Siempre nos gusta el inventario, es un documento que no va a ser consultado públicamente. ¿Por qué? Porque en él muchas veces aparecen individuos que no queremos que se sepan. O sea, lo hemos localizado, está ahí, es un elemento que puede ser considerado singular, pero mejor que se mantenga conocido por los que lo conocen, no por el resto de la sociedad, porque convertirse en un producto turístico puede dañarlo o puede incluso hacer que desaparezca. Sin embargo, el catálogo ya es algo más dirigido, ya son elementos que individuos que sí que podemos poner en valor, en conocimiento, y que no su visita pues, de forma ordenada y organizada pues no tiene por qué suponerle un riesgo. Nosotros usamos mucho las minutas, que no sé si las conocéis, que son estos mapas hechos a mano por los ingenieros entre los años finales del siglo XIX y hasta los años 70 más o menos, me parece que hacían estos mapitas. Se recorrían el territorio tomando pues los datos que luego fueron la base para el mapa topográfico nacional, ¿no? Y
Y en él, pues lo bueno es que se reflejan pues, muchos topónimos, muchos nombres de lugares, del territorio. No sé si lo veis bien ahí, pone Sabina de las Mentiras. Este en concreto es Mejina, es un pueblo de la comarca de Guadalajara. Cuando fuimos a presentar en la guía que hicimos en el 2014 de árboles singulares a Mejina, pues contamos esto, ¿no? Que oye, que hemos visto en las minutas que aquí estaba la sabina, pero no hemos encontrado ninguna sabina en el paraje. Y había un señor muy mayor entre el público y dice, pues yo sí bueno, dice, yo no la conozco, me han contado de ella. Dice, mi abuela me contó que era una sabina normal, dice, pero la llamaron de las Mentiras porque era donde las mujeres, creo que había una fuente cerca, pues se juntaban en su día a día y vulgarmente decían pues, que se contaban sus mentiras del día, ¿no? Era donde ellas se juntaban, tenían su lugar de esparcimiento y se contaban sus cosas. Es lo que decía el señor, obviamente. Bueno, pues simplemente que era un lugar de reunión. Ya no está la sabina, seguramente no fuera un árbol notorio, pero el ingeniero que pasó por allí pues la notó como un elemento para identificar el paisaje. Usamos también mucho las ortofotos del vuelo americano del 56 y 57, no sé si las conocéis, porque en él pues, se pueden identificar fácilmente los árboles, ¿no? Esas manchitas que tenéis ahí más oscuras son árboles. Y lo que hacemos es cruzarla con foto de satélite actual. Y en esa comparativa pues podemos ver, bueno, aparte de que se ve la evolución y cómo ha cambiado el paisaje, sobre todo la concentración parcelaria es lo que más llama la atención y cómo algunas masas boscosas se han desarrollado, pues vemos si el elemento en la actualidad está o no. Esto ya nos va guiando a buscarlo. Archivos visuales, ¿vale? Archivos, en concreto en Guadalajara tenemos la suerte de que Tomás Camarillo se recorrió todos los municipios de la provincia fotografiando entre esos años, entre el 1879 y 1954, no los árboles, no fotografiaba los árboles, él fotografiaba los municipios, los quehaceres diarios, a la gente del territorio. Lo que pasa es que en aquella época los olmos eran el elemento principal de la plaza. Fijaros qué porte, obviamente no existe, hoy en día este individuo no existe. Entonces, pues esto, por ejemplo, nos ha servido mucho para la publicación que comentaba Pilar, de la publicación que hemos hecho de 55 olmos históricos de la provincia de Guadalajara. Y bueno, en este caso pues hay referencias también escritas a este individuo, o sea, vamos contrastando pues esa búsqueda científica para llegar a ellos. Otra cosa que nos ha servido también mucho a nosotros en Micorriza y que fue fortuito, o sea, o casual, ¿no? Para identificar árboles, han sido un concurso. Hicimos un concurso en el 2013, hicimos un concurso porque nosotros empezamos sobre todo trabajando, poniendo en conocimiento los árboles singulares de la comarca de Molina Aragón. Hicimos un concurso en los colegios rurales y una de las premisas del concurso era que los niños tenían que preguntar a sus abuelos, a sus mayores, para fomentar el diálogo intergeneracional. Bueno, pues fue maravilloso porque de ahí nosotros ya teníamos un inventario grandísimo de árboles, pero es que nos contaron barbaridad de árboles que no teníamos identificados. Este en concreto es la olma de Pardos, el olmo de Pardos, que ya no es, o sea, está muerto, es la estructura. Estaba en un terreno privado. El señor, cuando murieron, ya sabéis que en los años 80, 90 se retiraron muchísimos olmos de los pueblos por la grafiosis. El señor lo retiró y lo tiró al vertedero del pueblo, que en aquella época pues, los vertederos estaban todavía allí en los pueblos. Y la gente del pueblo decidió volverlo a coger, lo llevaron junto a la ermita, lo rellenaron de hormigón y ahí está, ¿no? Y no es el único caso. Por ejemplo, muy cerca está Rillo, donde la fuente del pueblo, el caño, sale del tronco que está relleno también de hormigón y sale, eran elementos muy simbólicos en su municipio y los han dejado. Y esto a nosotros nos dio origen a crear una categoría propia, que hemos llamado los árboles fantasma, que son esos árboles que tuvieron su importancia, ¿no?, histórica y cultural con el municipio. Ya no están a día de hoy porque están muertos,
pero siguen estando. O sea, ahí está, los mantienen la estructura y bueno, es una categoría propia que no está recogida en ninguna normativa. Ya tenemos la identificación, hemos conocido los elementos, pasaríamos a la segunda al segundo factor, que sería, ¿cómo voy? Fatal. Madre mía, o sea que me he extendido un montón. Pues, vale, bueno, pues una vez localizados, lo importante sería protegerlos. Tenemos normativas nacionales, autonómicas, y la más sencilla que podríamos aplicar, porque las otras van más lentas, son las ordenanzas municipales, ¿vale? Es verdad que significa entrar en burocracia administrativa y muchos ayuntamientos son reticentes, pero que sepáis que existen. Aquí os traía la de Ponferrada, que es la primera ordenanza de arbolado que hubo en España en el 2015. A veces, si no se puede una normativa, pues podemos hacer un censo, ¿no? Por lo menos tener conocimiento de nuestro patrimonio. Otra figura actual es la de custodia del territorio. Es una herramienta de conservación de elementos de la biodiversidad muy interesante cuando esos elementos están en terreno privado, porque permite a las entidades ambientales actuar, no es un acuerdo voluntario que se establece entre el propietario y una entidad de conservación para proteger ese bien. Voy rápido, ¿vale? Porque quiero contaros, bueno, esto es un ejemplo. Luego pasaríamos a la protección física. Una vez que tenemos la jurídica, lo suyo es la protección física. Lo primero de todo es identificar si el árbol, que expertos, personal técnico cualificado, haga un análisis exhaustivo del estado natural del árbol, para ver si necesita alguna poda técnica para que corrija o para que elimine, para realizar un saneamiento o que corrija posibles desequilibrios estructurales. A veces esa protección puede ser un simple vallado. Mirad, eso que veis ahí es una encina centenaria que lo que hicimos fue vallarla con ailanto. Hicimos una retirada de ailanto y usamos el ailanto para hacer un trenzado. Bueno, pues es una medida de protección disuasoria para que la gente no se suba y dañe el árbol. A veces es mejor no actuar también. Hay que dejar que la naturaleza siga su curso y que el árbol evolucione como tenga que evolucionar. Y otras veces, pues simplemente esa protección física pues pasa por poner un cartel o sensibilizar de cierta manera a la población. Aquí os traía el ejemplo del castaño santo de Istán en Málaga. Pues que fijaros, o sea, eso es una carga para el árbol y un pisoteo continuo de excursiones. El ayuntamiento puso posteriormente un cartel, no sé si es suficiente o no, donde pues bueno, pues decía que no te subas a las raíces, ¿vale? Hay veces que luego convertirlos en difusión turística, o sea, en elementos de turismo sostenible, también puede ser un elemento un mecanismo de conservación de esos árboles. Obviamente, si ya tenemos todo lo anterior, lo jurídico y lo físico establecido, porque que se convierta en un elemento turístico no quiere decir que tenga que venir todo el mundo a subirse a ello, sino a visitarlo como corresponde y de la forma correcta. Ahí tenéis diferentes iniciativas. Por ejemplo, esto es una ruta que nosotros hicimos, no sé si veis arriba, se ven 4 arbolitos de verde. Este bosque, que es unas 30 hectáreas, tenía muchas más encinas centenarias, pero lo que hicimos fue, nos encargaron diseñar la ruta, la diseñamos por los caminos que ya estaban, o las senditas que ya estaban utilizadas, dejando a las otras encinas fuera del camino pues para preservarlas. Y luego, pues bueno, ya a un nivel más macro, pues serían los planes comarcales de turismo, que ya sí que establecen una serie de medidas, hay más financiación y involucran a muchos más actores. Aquí traía un ejemplo, por ejemplo, la ruta de árboles monumentales de Vallanca. Y siempre a la hora de conservación y protección de los árboles singulares no hay que dejar de lado las redes sociales, actualmente los elementos que tenemos hoy en día, como son las redes sociales y la prensa, la tele y demás, que nos pueden ayudar a la hora de reivindicar, ¿no?, la conservación de algún individuo, pues porque esté en un terreno privado y se esté haciendo un daño del árbol y demás.
Y, como no, la implicación de la Administración. Esta noticia es muy reciente, de marzo, donde la Comunidad de Madrid dice que se va a gastar un poquito más de dinero en la conservación. No sé si es verdad o no, pero bueno, en la conservación de los árboles singulares. Traía más imágenes, más cositas para contaros algunas iniciativas. Por ejemplo, aquí tenéis a José Plumez, que es un técnico arborícola, una formación que dimos haciendo una evaluación de los árboles. Por ejemplo, pues cuando no hay fondos, pues hay que sacarlos de donde se puede. Es una línea de cervezas artesanas que sacamos con imágenes de Miriam Siren Wild, no sé si la conocéis. Siren Wild es una diseñadora, vive aquí en la sierra, es compañera y amiga, y parte de la venta iba para nosotros y otra parte iba para la cerveza, obviamente, y para una entidad de autismo severo, que eran los que se encargaban de hacer el packaging. Pues esto para sacar fondos, pues para continuar con las iniciativas. Y luego, bueno, pues os traía algunos otros elementos de allí de nuestra zona, para que vierais también, en este caso, no sé si los conocéis, y ya con esto termino, que son los chozones sabineros. Es una particularidad, es una peculiaridad etnográfica de edificación. Si habéis visto el programa de Calleja, pues nos habréis visto reconstruyendo un chozón, porque esto es un elemento de actividad pastoril, ¿no? Se utilizaba para guardar el ganado. De eso hay por todo el mundo, no solo en la comarca de Molina. Pero la rareza allí está en que en algunos de ellos el tejado, la cubierta, lo sujeta un árbol vivo. No está dañado, no se les daña. Bueno, esto es una tradición histórica, pero es el que hacía de soporte de esa cubierta. Y esto sí que Paz Núñez, que es nuestra doctora de la Universidad de Alcalá, que lleva toda la vida estudiando, no ha visto otros similares en ningún lugar. Y nosotros, pues bueno, a lo largo de los años hemos restaurado varios chozones de estos, en los que normalmente es sabina, ¿no? Y las ramas que cubren la cubierta son ramas de sabina, se llama rebardar. Pues como igual aquí tenéis una tradición que es el trasmochado, allí ya no queda nadie que lo haga, los únicos que lo hacemos somos nosotros y ya es como una cosa pues testimonial, ¿no? Empezamos en el año 2013-14 con Fundación Telefónica y esta es la última actividad que hemos hecho, que hemos vinculado a la restauración de un chozón con un evento musical, que la verdad que quedó una banda de música tocando delante de un chozón restaurado, pues fue precioso. Y ya, pues bueno, os traía otras iniciativas, ya no hay tiempo, y enseñaros algunos otros elementos del paisaje. Por ejemplo, pues el roble de las ermitas es un árbol, para nosotros un árbol singular, es verdad que está dañado, porque no se sabe quién le ha hecho esa oquedad al árbol, pero bueno, hay alguien que pone su virgencita y sus flores. También, si veis, parece una vulva, ¿no? Hay quien dice que es una transposición de un rito pagano a un rito cristiano. Un elemento que ya no está. Hablábamos de de la normativa de monumentos naturales, hablaba del pino de las tres garras, que el pobre también murió porque hubo una serie de medidas en torno a él pésimas. Nosotros tenemos que no murió porque se le hiciera nada, sino porque pues, ha muerto, y ha muerto, es el pino de las 7 garras en checa. Tenía 7 brazos. Un tejo, en este caso, pues por ejemplo, es un elemento de muy poco porte, pero la singularidad es que en este municipio, en esta zona, no hay olivos. Entonces, el domingo de Ramos, pues la gente, en lugar de coger ramas de olivo, cogía ramas de tejo. Por ejemplo, este bosque nos contaron que este encinar fue podado entero porque el municipio necesitaba dinero en los años 50 y 60 para vender la madera, pero dejaron ese individuo, la carrasquilla que está ahí arriba, porque es una zona en la que nieva bastante. Entonces, mucha gente que trabajaba en el monte, pastores y demás, era la forma que tenían para guiarse, ¿no? El roble de las Caras, que además está muy visitado porque está en un borde de una carretera, en Torremocha del Pinar,
pues la gente pasa por allí, es muy curioso porque recuerda al grito, ¿no?, de Munch. También hay rarezas, por ejemplo, esto es una secuoya, como las que veíamos antes, obviamente no tiene ese porte porque climáticamente no está en sus latitudes, pero esta está hay 3 secuoyas gigantes en una residencia de ancianos, en el jardín de una residencia de ancianos, que las trajeron de la Feria Internacional de finales del siglo XIX en Francia. Pues alguien se trajo plantones o semillas y allí las puso. Uno de los pocos olmos vivos que quedan en la provincia de Guadalajara, que es porque ya murió la que era más conocida, que era el Olmo de Pareja, y este es uno de los pocos vivos y muy poco conocido porque es un municipio muy chiquitín, que es la Olma de Amayas. Y otro árbol fantasma, pues por ejemplo, es la olma que había en Guadalajara, que el ayuntamiento ha puesto esos tirantes, ya es el tronco muerto, pero la conserva. Y nada más, ahí os dejo con unas reflexiones y se acabó. Gracias. La apagamos, ¿no, Pilar? Iván, tengo una pregunta. Sí, sí. Has comentado que en el inventario hay árboles que no van a catálogo para protegerlos. ¿Cuál es más o menos la proporción? O sea, ¿qué es el 20%, 10%? No va por proporción. Eso va dependiendo de un poco del fin del catálogo, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un catálogo regional que a lo mejor que la mancomunidad dentro de este programa, que como decía Pilar, está enmarcado en una financiación que fomenta el turismo sostenible. Aquí a lo mejor interesa introducir otros elementos, árboles que estén vinculados a rutas o a lugares visitables. Entonces, no hablamos de proporciones. Por ejemplo, nosotros hace poco hemos hecho el inventario es un proyecto financiado por la Junta de árboles y arboledas, de árboles singulares en espacio Red Natura 2000. Pues en ese inventario, porque muchos aunque es Red Natura 2000 y está trabajada por los agentes medioambientales y por la administración, pues hay muchos individuos que no se conocen o que no están muy conocidos. Y nosotros a la administración le hemos dicho qué elementos de ese catálogo consideramos que de ese inventario, que si lo eleva a público, pues creemos que no deberían de aparecer, porque... ¿Dónde están? Claro, pues en ese catálogo, en ese inventario, por ejemplo, estaríamos hablando a lo mejor de un 20%. Sí, un 20%, pero es lo que te digo, depende, porque luego hablaremos más tarde del inventario de aquí. Depende de lo que encuentres. En zonas, la Mancomunidad del Atazar es una zona en la que el arbolado ha sido castigado. Entonces, aquí no hay elementos que no se conozcan o elementos raros o elementos... aquí si dejas alguno fuera del inventario es porque hay otro muy similar en otro lugar. Entonces esa proporción cambia. ¿Vale? ¿Una duda más? ¿Preguntas? Gracias. Sí, yo solamente comentar una cosa de la normativa, al menos en Comunidad de Madrid y en nuestros municipios, por desgracia, no quiero ser la negativa de hoy, pero bueno, no se cumple la normativa ni la autonómica, la ley de protección del arbolado urbano, no sé en vuestros municipios, pero al menos donde yo vivo no hay cumplimiento de esa normativa. Hay veces que se sacan incluso catálogos locales. En Bustarviejo, que es donde vivo yo, se hizo un catálogo antiguo y bueno, pues sirvió más que nada para lucirse, pero no ha habido, a diferencia de todo el trabajo que hacen ellos, detrás hay conservación de la buena, o sea que más allá de la normativa, pues, y luego está la ley de protección del arbolado urbano que no se cumple a día de hoy, no se cumple porque es cierto que en todos los ayuntamientos falta personal técnico de medio ambiente, entonces no hay cumplimiento, luego a nivel jurídico es complicado y salvo los pueblos de la otra vertiente
de la Sierra de Guadarrama, Miraflores, Soto, Manzanares, ahí sí que hay cumplimiento de esa normativa. Los pero pueblos grandes, por sí. eso es tan importante este trabajo, ¿no?, de sensibilización y concienciación, porque en realidad estamos todas las personas implicadas, ¿no? Hay gente que tiene árboles en su propiedad privada, ¿no?, y les ves de repente haciendo unas barbaridades y dices, espera, que en verdad sí que hay una normativa, ¿no? Y bueno, más allá del cumplimiento de esta normativa, estos trabajos son importantes. En nuestra zona, como dice él, no hay cosas especialmente raras, pero esto también es una llamada de atención, o como hemos hablado con Osian y con Iván, al final son un conjunto de individuos y de arboledas que ahora no son muy viejitos, pero son árboles futuros que podrían ser singulares y especiales, y estamos todavía a tiempo de poder ayudar a conservarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso que por lo menos hay otras acciones.